Entonces vamos a partir esta presentación que vamos a hacer a varias voces, entonces vamos a cambiar la traducción en el camino, pero todo va a salir bien. Eh, entonces les vamos a hablar de esta investigación, de este proyecto que realizamos. Es un proceso que está todavía en curso, se enmarca dentro de un proyecto de más grande envergadura, es un Fondesit de iniciación que estoy desarrollando desde el 24, estamos terminando el segundo año, ¿está bien? Estamos desarrollando estamos cerrando el segundo año del proyecto y en el marco de este proyecto realizamos una colaboración franco-chilena eh, que les vamos a comentar hoy día. Ah, aquí está. Eso. Entonces les vamos a contar un poco la génesis de este proyecto. El proyecto, sí, en realidad es como incómodo. Si me pongo así. Ah, así. El, pro- el proyecto se trata de una investigación, como les digo, de o sea, el trabajo de campo tenía 2 años. Empezamos desde el año pasado haciendo una inmersión etnográfica en 2 residencias de protección. Hicimos producción visual con las y los niños y el segundo año, el 25, iniciamos un taller de radio. Y dentro de este contexto, bueno, lo que buscábamos era entrar a conocer mejor las experiencias de las y los niños que habitan residencias, pensando en que son experiencias poco conocidas, ¿cierto? Entonces, a partir del primer año, o sea, surgió la idea de hacer un trabajo conjunto y el primer año lo que pudimos hacer fue como un piloto de un intercambio, una correspondencia entre niñeces. Y el segundo año ya pudimos hacer un trabajo un poco más estructurado con Benjamín y Severín donde intercambiamos materiales entre niñas y niños de residencias aquí en Chile, las del proyecto, y otra residencia que ellos consiguieron en Francia. Eso. Entonces, solo para situar algunos datos sobre estos dos contextos de protección, en Chile, bueno, me imagino que muchos conocen el sistema, pero solo para poder hacer esa comparación también entre los dos sistemas. En Chile, a octubre del 2025, teníamos aproximadamente 15.000 niñas y niños en cuidado alternativo, de los cuales aproximadamente 10.000 estaban en familias y 5.000 en residencias, ¿cierto? Una tendencia que se invirtió en los últimos años. Y esta institucionalización es el producto de una decisión judicial desde el 2004 por tribunales de familia, ¿cierto? Así como se toma esa decisión. Calculamos que la población en cuidado alternativo en Chile es de un 3,5 por mil del total de la niñez que habita en el territorio. Y la cantidad total de atendidos por el servicio es de 117.000, es decir, aproximadamente un 26 por mil de la población infantil. Pero entonces vemos que la proporción del cuidado con respecto al total de atendidos es bastante baja, es de un 13,2%. De total de los niños y niñas que son atendidos por el servicio, solamente un 13% va a cuidado alternativo. Y vamos a ver que en Francia es distinto. Chuta. Muchas gracias, Muriel. Hola. Euh, Est-ce que c'est bon pour le switch? Is it okay for the switch? Oui. No. Gracias, Mathis. Alors, pour le contexte français, vous présentez quelques chiffres, donc pour avoir des éléments de comparaison par rapport au Chili. Donc, en France, les derniers chiffres que nous avons datent de 2023, qui indiquent qu'il y a donc 190 000 mineurs
qui sont accueillis en dehors de leur domicile. Vous voyez la différence de nombre par rapport au Chili. Et parmi ces 190 000 enfants qui sont accueillis en dehors de leur domicile, 82 000 vivent en établissement. Donc il y a une proportion importante par rapport entre ceux qui vivent en établissement ou en famille d'accueil. Un élément important, c'est que pour les enfants qui sont accueillis en dehors de leur domicile, pour 92% d'entre eux, c'est un juge qui a pris la décision. Ce qui signifie que dans les 8% restants, la famille est d'accord pour que l'enfant puisse être accueilli en dehors de son domicile. Il n'y a pas eu besoin que le juge impose le placement de l'enfant. Au niveau des chiffres, les enfants donc placés en France représentent une proportion de 13,5 pour 1000 par rapport à la population générale des mineurs en France. La totalité, si à ces enfants placés, on ajoute les enfants qui sont accueillis en ambulatoire, vous dites au Chili, en France on appelle ça milieu ouvert, là on arrive à une totalité d'enfants qui sont au nombre de 360 000, ce qui représente une proportion par rapport à la population générale de 25 pour 1000, ce qui est une proportion voilà, qui se rapproche là du contexte chilien. Par contre, la différence, c'est la part importante d'enfants qui sont placés. Il y a la moitié d'enfants placés et la moitié d'enfants en milieu ouvert. OK. Alors, après la présentation de ce contexte, il s'agit maintenant de vous présenter les objectifs de cette recherche. Donc, vous avez compris que ce projet consiste en premier lieu donc à établir une correspondance entre des enfants du même âge, à savoir une dizaine d'années, et qui vivent dans une situation similaire, à savoir être pris en charge par un service de protection de l'enfance dans un hébergement collectif. Donc, à la fois pour des enfants au Chili et des enfants en France. Puis, il s'agit aussi de pouvoir étudier et comparer ce que les enfants vont proposer et percevoir par rapport à cette correspondance, ce qu'ils vont recevoir des enfants et ce qu'ils vont envoyer aux autres enfants. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de comparer d'un point de vue extérieur, mais c'est bien de voir comment les enfants parlent de leur situation et évoquent leur situation pour voir ce qu'ils peuvent produire. Donc, c'est une recherche qui est portée par une démarche inductive. Ce qui nous intéresse, c'est comment les enfants apportent du matériel, en quelque sorte, pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la protection de l'enfance au Chili et en France. Donc, la démarche a consisté à développer... Ça va? La démarche consiste à développer le processus pour qu'il y ait une possibilité de comprendre les contextes à partir de ce que produisent les enfants et de comprendre les dynamiques qui fabriquent finalement les publics, les pratiques, les professions, mais aussi les politiques d'intervention en France et au Chili. Et donc, grâce à un dispositif participatif avec des enfants de 10 ans. Il s'agit pour nous et de manière plus générale d'une première expérimentation pour inclure les enfants dans la démarche comparative. Donc, c'est le fait de pouvoir documenter cette approche grâce à la participation des enfants. Pour cela, on s'appuie sur 3 univers théoriques que l'on a mobilisés tout au long de la recherche. Nous n'arrivons pas complètement avec un modèle théorique que nous essayons de voir s'il fonctionne, mais c'est bien aussi au fur et à mesure de ce que produisent les enfants, de ce qu'on en perçoit et du processus, qu'on essaie de voir aussi la façon de mobiliser des univers théoriques. Ils sont au nombre de 3.
Le premier, il s'agit de la subjectivité et de l'intersubjectivité des enfants, c'est-à-dire qu'il s'agit de reconnaître aussi la façon dont les enfants sont des sujets, se construisent en tant que sujets, et de reconnaître les savoirs de leur expérience, les fameux savoirs expérientiels, en étant confrontés, en vivant dans le système, en rencontrant eux-mêmes, en étant confrontés aux professionnels, aux lieux, aux pratiques, aux décisions politiques, eh bien, ils développent un savoir expérientiel. C'est aussi ce qui permet d'aller explorer comment les enfants perçoivent les différences, par exemple, comment ils sont interpellés par des éléments différents. Le deuxième univers théorique concerne le processus de participation collective des enfants. C'est un univers théorique qui permet aussi de comprendre ce qui peut se passer pour les enfants, ce que ça génère chez les enfants, que de pouvoir participer collectivement à une recherche dans un contexte de protection de l'enfance. Donc, c'est aussi comment les pratiques participatives peuvent se déployer. Qu'est-ce que ça provoque aussi chez les enfants que d'être en collectif pour participer et comment on peut comprendre ça. Et le dernier univers théorique, c'est la comparaison contextualisée des expériences juvéniles. Donc, c'est la démarche spécifique où finalement, pour comparer, on part bel et bien d'un contexte et de la production de chemin faisant de ce que là les enfants peuvent produire. On part de la comparaison en train de se faire. C'est-à-dire que les critères de comparaison ne sont pas préétablis en amont. Les critères de comparaison émergent au fur et à mesure que l'on avance dans les échanges avec les enfants et dans la recherche. Et donc, c'est grâce à ce que les enfants produisent qu'on peut comprendre les différences qui peuvent animer les différents systèmes. Entonces, ¿qué pasó? Gracias. Entonces, para hacer esta investigación, realizar una investigación en el ámbito de la protección infantil requiere pasar por las instituciones, lo cual es un requisito imprescindible para que quienes investigan puedan ponerse en contacto con las y los niños voluntarios y obtener las autorizaciones necesarias para reclutar a aquellos y aquellas que estén interesados en participar en la investigación. Sin duda, quienes investigamos nos vemos obligadas y obligados a sumergirnos en el ecosistema de la protección infantil con todas las dinámicas y limitaciones, tanto éticas como organizativas, de una política relegada. En Chile, la negociación con las instituciones se llevó a cabo antes de plantearse la comparación, porque estaba inserta en el proyecto general. La entrada se realizó a través de un contacto con una trabajadora de la primera institución que luego facilitó el contacto con la segunda residencia. La investigación está autorizada por la dirección de las residencias, quienes son responsables legales de las y los niños, y por los responsables de las organizaciones sostenedoras, los organismos colaboradores, quienes financian adicionalmente las residencias. Posteriormente también se presentó el proyecto al Servicio de Protección, quien lo evaluó y lo aprobó favorablemente. En Francia, el trabajo de campo se diseñó en función del proyecto chileno y de su calendario. Entonces, elaboramos un cartel para reclutar a una institución interesada y la difundimos. Los dos investigadores franceses implicados ya han realizado investigaciones en materia de protección de la niñez y conocen el sector, tienen redes, y sin embargo el reclutamiento fue muy difícil y llevó más tiempo que lo planificado, porque varias instituciones estaban interesadas, pero no podían participar. Una pequeña parte ya estaba comprometida con otras investigaciones y no podía hacerse cargo de otra, y la gran mayoría señalaba que no disponían de los recursos necesarios para hacerla,
por los puestos vacantes que tenían y la rotación de personal, que son los argumentos principales que esgrimieron. Finalmente, una asociación aceptó la invitación y se instaló el proyecto. Así entendemos el costo, la energía y la disponibilidad que ha supuesto la participación en la investigación para los equipos y en algunos casos ha trastocado la organización milimétrica que caracteriza a los centros de acogida en Francia y que está en Chile al menos sobrecargada, ¿cierto? Entonces aprovechamos también este espacio para agradecer a los equipos y a las residencias que han participado. ¿Quiénes participaron? En Francia teníamos una sola residencia mixta, es decir, de niñas y niños, con 8 niños de 7 a 12 años quienes participaron en el proyecto. Además, participaron 3 a 4 profesionales que estaban presentes en las actividades, ¿cierto? Profesionales de la residencia, y los 2 investigadores que me acompañan hoy día. Y en Chile teníamos 2 residencias, una de varones y una de niñas, una en Santiago y una en la región de Valparaíso, de tamaños distintos y características distintas. Y en estas residencias tuvimos la participación sostenida de 10 niños en la residencia de Valparaíso y de 5 niñas en la residencia de Santiago. Además, éramos 2 investigadores, uno para cada residencia, que hicimos el trabajo de campo desde el año 1. Yo estaba encargada del trabajo de campo en la residencia de niñas y mi ayudante de investigación, Matías Mandujano, estaba a cargo del trabajo de campo en la residencia de varones en Valparaíso. Y además se sumó en el segundo año del proyecto, por el taller de radio, se sumó una periodista de radio que hoy día no nos pudo acompañar y que también se involucró en lo que fue el trabajo de la correspondencia. Aquí no tuvimos el apoyo, la presencia constante de profesionales de las residencias. Entonces, la pregunta inicial con la que partimos este proyecto era, ¿qué quisieras decirle a niñas y niños que viven también en una residencia, pero en otro país? De ahí surgió la iniciativa. Esta fue la estructura del intercambio. A partir del piloto que habíamos hecho y que habíamos visto la importancia de recibir algo cuando enviaban, recibían y los desfases, porque además los calendarios son distintos entre Francia y Chile, entonces tuvimos que ordenarnos muchos para asegurarnos que haya realmente un intercambio mutuo que cupiera en el calendario. Entonces, lo que hicimos fue definir 3 envíos en 3 momentos distintos cruzados. Es decir, partimos el proyecto, iniciamos a conversar esto, empezamos el campo acá después de febrero, marzo, allá también hay vacaciones en febrero, entonces partieron ahí, presentamos el proyecto y hicimos un primer envío en cada residencia. Las niños y los niños prepararon algo que se envió ya al mismo tiempo. Hubo 3 envíos, 2 envíos desde Chile, de cada residencia hacia Francia, y un envío desde Francia hacia Chile. Luego, en Francia, o sea, nosotros en Chile íbamos a las residencias cada 15 días porque hacíamos el taller de radio. Entonces, no en todas las sesiones, como en sesión por medio, como una vez al mes, trabajábamos sobre la correspondencia y otra sesión trabajamos otra cosa, porque era el marco del proyecto. En Francia, en cambio, organizaron sesiones específicas para estos envíos y entonces primero se envió, después unas semanas después, eran 2 sesiones cada vez para ellos. Después se recibió el primer envío y elaboramos una respuesta a este primer envío. En cada residencia se hizo un segundo envío cruzado. Y ahí entonces empezamos a recibir respuestas a las primeras preguntas y elaboramos también otras preguntas, comentarios, respuestas
a este segundo envío, que fue el tercer envío. Y ahí después hicimos una sesión de cierre donde se recibió el último envío y se cerró este ciclo, digamos. Aunque en general los niños y las niñas querían continuar, pero este era como el diseño y pensamos en algún momento, propusimos que esto continuara con los equipos, que se autonomizaran, digamos, de nosotros y hagan el contacto directamente, pero hasta el momento no hemos logrado que realmente los equipos se puedan apoderar de aquello por las condiciones de las residencias que, como comentábamos, están muy sobrecargadas, ¿cierto? Eso. Entonces ahora voy a dar la palabra a Benjamín para que... ¿cierto? Gracias. Hola. Alors, qu'est-ce que proposent les enfants? Qu'est-ce qu'ils élaborent? Vous avez une présentation de quelques supports et quelques productions qu'ils ont élaborées ici. C'est un travail, comme on vous l'a dit, qui est en cours d'analyse. Donc, c'est en exclusivité quelques premières productions. Donc, on est en train d'analyser pour voir ce qu'il ressort de ces productions et qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Donc dans ces productions, donc les enfants, comme on vous l'a présenté, on présente une question assez large. On leur invite à savoir ce qu'ils souhaitent partager avec d'autres enfants d'une même situation dans un autre pays. Et on voit la circulation des idées et les discussions qui peuvent avoir lieu dans un pays et entre les deux pays. Donc, il y a pu y avoir des premières questions générales. Quel est le plat traditionnel dans l'autre pays? Qu'est-ce qu'ils mangent? Et puis après, il y a des questions un peu plus précises. Donc là, on voit un ensemble de questions sur la gauche. Et puis, il y a eu des dessins aussi. Et puis, il y a eu des pliages. Et donc là, on voit aussi la circulation des idées où un enfant, dans un atelier en France, a voulu faire un avion pour envoyer au Chili. D'autres ont pris cette idée, ont trouvé ça intéressant, donc on fait un pliage aussi. Donc on a envoyé des photos de pliage et un enfant chilien a fait lui aussi un pliage pour l'envoyer en France. Donc on voit dans les sujets qui sont évoqués, dans les formes qui sont utilisées, qu'on peut s'inspirer et puis profiter des propositions qui sont faites dans son pays avec son groupe ou alors avec ce qu'on reçoit. Donc on a vu aussi cette circulation des formes. Donc là où on voit aussi des photos qui ont été prises, des photos qui montrent les lieux où ils vivent et des dessins. Donc là c'était un flamand du Chili dessiné par un enfant français. Et puis, on voit cette circulation des idées aussi sur les thèmes qui sont abordés. Il y a eu la thématique de la nourriture, comme vous le voyez à droite, qui pouvait être sur des questions pour montrer aussi qu'est-ce qu'on aime manger, quels sont ses plats préférés. Donc voilà, vous avez un aperçu des plats préférés à droite de quelques enfants en France. Mais donc aussi des photos pour montrer les lieux, mais aussi des fleurs ou les espaces. Et puis aussi, dans les questions, arrivent aussi progressivement d'autres thématiques. Donc là, on voit apparaître les émotions des enfants. Donc sur une question d'enfants chiliens qui demandaient comment ils étaient, s'ils étaient sages, des enfants français donc ont échangé et ont répondu en disant ben, des fois ça nous arrive de pleurer, ça nous arrive d'être en colère. Donc dans les échanges, il y a eu d'autres questions qui pouvaient être liées à l'école, où il y a eu aussi progressivement, donc avec les questions qui étaient posées par des enfants, les réponses qu'ils recevaient, des thématiques qui apparaissaient, donc celle de l'école, celle du quotidien, celle du lieu de résidence. Et donc il y a eu toutes ces formes-là, et il y a eu aussi, outre que l'aspect matériel, il y a eu l'apparition d'échanges de vidéos et aussi d'audio entre les enfants. Sí, como les decía, este proyecto se insertó en el taller de radio, entonces nosotros trabajamos con radio y em, en el marco del Fondesit continuamos este taller que lo estamos cerrando ahora, estamos haciendo los cierres de este taller, entonces
hemos elaborado unas cápsulas sonoras que el... No, 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 no. Eh, bueno, lo vamos a escuchar al tiro, solo para introducir, para que quede más claro. En el marco de este taller estamos cerrando, hicimos cápsulas sonoras que elaboramos posteriormente a partir de los distintos temas que habían aparecido en todo el proceso y que el próximo año vamos, o sea, vamos a hacer la postproducción y hacer la difusión de esas cápsulas. Estarán disponibles a futuro, todavía no. Pero uno de los temas que identificamos era el tema del intercambio. Y hicimos unas cápsulas de específicamente los intercambios y esas las queríamos compartir para que puedan escuchar un poco hoy día estas cápsulas. Entonces, vamos a escuchar la de Puerto primero, porfa, Mati. Hola, hola, ¿cómo está, gente? Hoy estoy trabajando acá. Hola, chicos, vamos a hacer una grabación. Hoy comenzamos nuestro taller de radio. Te tienes que inventar un nombre. Me llamo La Diabla. ¿Ves que se enciende eso? Eso significa que está grabando. Después, para pararlo... Y voy a contar una historia. No, es como una historia, pero no es una historia. ¡Proyecto Surge Niños! Capítulo 8. Preguntas y preguntas tradicionales de Francia a Chile. Esta es la radio futbolera. Bienvenidos a la radio. Mira, nosotros estamos aquí donde da este mar, y ellos están aquí, y da a todo este otro mar. Dice, hola, me llamo Samira, yo tengo entre 10 y 11 años. ¿Estás comiendo bien? Sí, ¿Cómo es Chile? lindo. ¿Cuál es la comida tradicional de Chile? La pantruca. Dale, déjalo, poroto. La comida tradicional de Chile es el charquicán. Es bonito, lo único malo que hay una parte de Chile, varias partes de Chile que son muy contaminadas. Pero aparte de eso, es bonito, sí, tiene harta vegetación y todo. Ahora le vamos a mostrar, hacer cómo es nuestro hogar. Nuestro hogar es amarillo, negro por afuera y tiene una cancha de fútbol. Y tiene muchas cosas, tiene pelota, tiene patineta, tiene segundo piso. Desayunamos de casi de todo. Desayunamos leche con yogur. Algunas veces cuando cenamos, como hoy, cenamos frutilla con leche condensada. Allá están mezclados chicos y chicas. No, ¿De qué color son tus paredes? azul. Comiendo bien, estamos con cuidadoras que nos cuidan. A las 7 tomo la cena. A las 8 me acuesto para ir al colegio. Y a las 9 ya estamos acostados durmiendo. ¿Y les quieres hacer alguna pregunta para que ellos respondan después? Quizás. Quiero ver cómo hablan. ¿Ya? Y también quiero que me manden una foto de ellos. De ellos. Para verlos. Ya. ¿Y ustedes de qué país son? Y después, ¿cómo cuánto se van a demorar en la foto? ¿Qué les gusta hacer a usted allá? ¿Qué cosas comen allá? ¿Cuál es la comida tradicional? Y la última, que son menos las que ustedes mandaron, ¿cómo es su casa? ¿Es un edificio, una casa? ¿Y cuántos patios tiene? ¿Cómo te portas tú? Tú. Un nombre falso. Yo te he visto par de veces llorando por un maldito. Ok, esa es la música que a mí me gusta. Así que eso, ¿Por qué te gusta esa canción? porque
Me recuerda a alguien. Puse más palmas, puse un cactus, puse otra arbolito y puse otro tipo de palmera que no sé cómo se llama, pero puse una palma chilena chica y otra palmera que no sé cómo se llama, pero es un tipo. Cuando nosotros estamos de noche, ¿ustedes están de día? Yo para despedir a esta radio es que les vaya bien a todos y a todas. Hola chicos, vamos a terminar este capítulo. ¡Chao! Te vas a portar bien hasta la próxima semana. Y eso. Chao, amigos. Adiós. Adiós. Proyecto Subge. No podemos solo escuchar a los niños, tenemos que escuchar a las niñas también. Entonces, ponerla. Hola, hola, ¿cómo está gente? Hoy estoy trabajando acá. Hola chicos, vamos a hacer una grabación. Hoy comenzamos nuestro taller de radio. Te tienes que inventar un nombre. Me llamo La Diabla. ¿Ves que se enciende eso? Eso significa que está grabando. Después, para pararlo... Y voy a contar una historia. No, es como una historia, pero no es una historia. Proyecto Surge Niña. Capítulo 10. ¡Mi Chile! ¡Querido! Hola, ¿cómo están? Les voy a presentar una canción para que vean cómo es Chile, que se llama Este es mi Chile querido. Esto fue promocionado en 2010. Mira. ¿Te ha gustado algún dibujo o imagen o carta que han enviado desde Francia? Sí. ¿Cuál? Esta casa que dice el chalet con patines y raquetas de ping pong. ¿Y por qué? Porque es bonita la casa. Es bonita. Y también me gustó los patines. Hola, ¿cómo están los de allá? Miren, les digo algo, no sé cómo explicarles, pero está en nuestro mar. Chiquillos, no sé cómo explicarles, pero es más malo que la Antártida. Chile, la esta más famosa, papas fritas con salchipapa, que con vienesa. No puede faltar el marisco. ¿Qué más? A ver, ¿cuál más puede ser? Sí. También. Completo con pebre y ketchup mayo. Pregunta, Marín, ¿cómo estudias en la escuela? Yo estudio bien. Yo en mi colegio tengo formación ciudadana, consejo de curso, medio ambiente, matemática, lenguaje, historia, inglés, deporte, educación física. Mi materia favorita y la que me ha ido mejor es matemática. A mí la que me iba mejor es educación física y lenguaje. Pregunta, ¿estás comiendo bien? Sí, estoy comiendo bien. ¿Cómo es Chile? Chile es un país hermoso, aunque a veces hay un poquito de terremoto y temblores. Es cierto. Si hay terremoto y temblores, estamos acostumbrados a vivir con ellos. Todas las mañanas me levanto a las 7 y hago mi cama, me visto, me peino, también me cepillo los dientes, desayuno, me voy a mi colegio, tomo desayuno, juego, estudio, vengo aquí a hacer tarea y después, ahora estoy con el taller. Yo quiero ir a Argentina, ya dije creo, y todos los países del mundo. Eso es mucho. Ya nada. Chao. Una pregunta, ¿ustedes escalan árboles? ¿Ustedes en la residencia de Francia tienen estufa para bañarse? ¿Sí o no? Respóndanme. Y eso. Chau. ¿Ahora? Sí. Que me doy cuenta que estamos un poco corto en el tiempo. Me encanta poner los audios, pero toma tiempo. Entonces, para poder tener un espacio de conversación después de las ponencias también.
queríamos comentar algunos aspectos éticos de acuerdo a este proyecto. El primer punto tiene que ver con, obviamente, la obligación de un protocolo específico para el involucramiento de los niños y las niñas. Y para asegurar la confidencialidad y el anonimato, les solicitamos que eligieran un seudónimo y en todas las imágenes, fotografías de ellas y ellos, borramos los rostros, ¿cierto? Eso fue algo que a ellos les hizo mucho ruido porque obviamente era cómo me van a conocer si no me ven, cómo van a saber quién soy si no les doy mi nombre, cómo voy a saber quién son ellos si no sé dónde están realmente, cómo se llaman y ver sus caras, ¿no? Además, eso hacía ruido también porque en particular en las niñas, que una residencia con niñas más grandes también, están muy acostumbradas a difundir fotos en redes sociales, TikTok, etcétera, entonces no entendían, aunque nosotros explicábamos que esto es el contexto de la protección de la imagen en general y en particular de la niñez, pero sin hacer referencia al contexto de protección, sino de la niñez en general, ¿cierto? El otro punto importante era con respecto a los consentimientos y asentimientos informados. En el caso de Chile, son o sea, son las directoras, en este caso, de las residencias que eran tutoras legales de los niños y las niñas, entonces que tienen que firman ese consentimiento. En cambio, en Francia, los padres y madres de las y los niños institucionalizados igual conservan la tutela legal, entonces la autoridad parental le llaman. Entonces, tenían que conseguir el consentimiento de las familias. Y hubo un caso de un niño que efectivamente quería participar, pero no se consiguió ese consentimiento y por tanto no pudo participar, lo cual también es un cuestionamiento ético, ¿cierto? En todo caso, en ambos países, siempre somos nosotros quienes investigamos, quienes traemos la pregunta por la ética, porque en las residencias no es una pregunta que se hagan realmente y tampoco es una pregunta por la cual tengan tiempo a dedicar. En Francia decían, confiamos en ustedes, y en Chile llegábamos con los papeles, explicábamos, pero los firmaban sin leerlos, hay que decir las cosas. Entonces, nosotros consideramos que la ética no es solamente un tema puntual de esta firma de consentimiento, ¿cierto? Para nosotros, también hubo asentimiento con las y los niños, ¿ah? Pero consideramos que además de eso es importante que haya un protocolo ético, un cuidado ético en todo el proceso, y por eso también nos dimos cuenta en el mismo proceso la importancia para ellas y ellos de la materialidad de los envíos. De hecho, al principio nos preguntaban, ¿pero fueron a buscar los envíos? ¿Alguien vino de Francia? ¿Lo fuiste a buscar a Francia? Como era, porque nosotros hicimos envío por correo, por desmaterializado, pero al tiro tenían esa idea, ¿cierto? Entonces surgió la idea de elaborar un documento material, un libro, un book, que contenga todos los envíos en versión bilingüe con las traducciones. Los vamos a hacer circular en la sala para que puedan revisarlos, pero tienen que devolverlo. Para cerrar este ciclo también les regalamos a cada uno de los participantes en este cierre, esta sesión de cierres, les regalamos este libro para que pueda quedar, ¿cierto? Conociendo también la importancia de la materialidad, de las pertenencias en los procesos de institucionalización del rastreo, ¿no? Del rastro material, y de la historia y de la memoria. Sí, hay un niño en Francia que cuando recibió el cuaderno preguntó, está muy emocionado, ¿es para toda la vida? ¿Se lo podré mostrar a mis hijos? Así que eso para la parte ética. Y ahora queríamos comentarles algunos elementos de análisis de este proceso de investigación. Todavía no hemos hecho el análisis de los materiales, pero hemos estado reflexionando, escribiendo sobre el proceso mismo, de qué implica y qué nos enseña también sobre los sistemas de protección y sobre la experiencia de la niñez en estos sistemas.
Y aquí tenemos tres ejes. El primero tiene que ver con la institución misma, el vínculo con la institución y con las y los profesionales. Y ahí nos preguntamos cómo deshacernos de una cierta manera de la institución, en el sentido de que en Francia, por ejemplo, hubo un trabajo de sensibilización con los equipos y con los profesionales que iban a participar. Pero de repente hubo un problema que no pudo asistir una por el tema de siempre la gestión de los equipos, ¿cierto? Que es compleja. Entonces llegó otra profesional que no conocía el proyecto y tuvo una incidencia mucho mayor en la producción de las y los niños, y la idea era que ellos puedan expresar espontáneamente, o sea, no queríamos pautear en el fondo su creatividad, y ahí hubo que reajustar un poco. En Chile nosotros tratamos, o sea, todo está inscrito en la vida cotidiana porque era siempre con un enfoque etnográfico, pero tratamos de involucrar un poco más a los profesionales también porque nos interesaba que se apropien de la técnica de la radio para ojalá poder también continuar con la radio posteriormente al proyecto. Pero el tema de la falta de personal, ¿cierto? De la sobrecarga laboral permanente, de la rotación, en los equipos hacía que era muy difícil tener esa participación sostenida de los adultos. Más bien cuando al principio trataban de poner a alguien era pensando en que esté por si se pelean, pero tampoco se involucraron tanto en el proyecto. En todo caso, en ambos casos, nos pone este análisis pone en relieve la rotación de profesionales en un contexto también muy afectado por la crisis de vocaciones, que se inscribe en un contexto sociohistórico más amplio de políticas públicas que abandonan y precarizan el sector, ¿cierto? Un autre axe. Ok. Un autre axe d'analyse qui nous intéresse particulièrement concerne la participation et la participation des enfants, à la fois sur la façon dont ils sont amenés à participer. Par exemple, en France, c'est l'institution qui s'est occupée de tout présenter aux enfants, de tout organiser avant que nous arrivions. Et nous, en tant que chercheurs, du coup, on se demande qu'est-ce qu'attendent les enfants finalement, comment ça leur a été présenté. On a eu peu de visibilité sur avec quoi les enfants arrivent. Il y a deux chercheurs qui viennent les voir, qui leur proposent de discuter. Donc ça, c'est un point qui attire notre attention. Et ça, c'est aussi un point de réflexion grâce à la comparaison avec le dispositif au Chili, qui était très ouvert justement et où il y avait du temps de pouvoir s'approprier et se rencontrer entre les chercheurs et les enfants. Et il y a aussi un point, Muriel vous a parlé des questions éthiques. Quand on dépose une recherche avec le comité éthique, on fait très attention aux effets que ça peut avoir sur les enfants de participer à la recherche. Donc on est très attentif à cela. Par contre, il y a un point qui est souvent peu évoqué, c'est pour les enfants qui ne participent pas. L'exemple de Muriel en France, un petit garçon qui n'a pas participé, eh bien ça nous amène à nous questionner sur les effets des enfants qui ne participent pas à un projet qui est mis en place dans le collectif. Et par exemple, dans le foyer de filles, eh bien, les grandes ne pouvaient pas toujours participer. Donc, c'est aussi jusqu'où ce fait de non-participation, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur un groupe, parce qu'après, les jeunes filles, notamment, vivent entre elles. Et le projet de recherche, il est discuté une fois que le chercheur est reparti. Les enfants parlent entre eux du projet. Donc, cette question de la non-participation, ça nous amène à réfléchir aux effets et à la façon de faire la recherche. Un autre axe aussi sur lequel on est en train d'étudier, où on se concentre, c'est sur la place des chercheurs, la place qu'on prend dans la recherche, dans ce qu'on met en place, et aussi la façon dont on est perçu par les enfants notamment. Et ce qui est difficile, c'est de voir comment on est perçu comme des adultes qui ne sont pas des travailleurs ou des travailleuses sociales, ni des psychologues, et que ce n'est pas dans le cadre de ce travail-là qu'on leur propose
quelque chose et que c'est dans le cadre d'une recherche donc pour pouvoir appuyer leur participation, comme vient de le dire Séverine. Donc nous, on a plusieurs rôles. On peut avoir un rôle institutionnel quand on va discuter avec les directions d'établissement, un rôle organisationnel quand on organise les séances et les sessions, et aussi un rôle d'animateur et d'animatrice euh, quand on est avec les enfants, quand on régule, dynamise ou on explicite le déroulé des ateliers, par exemple, comme c'était le cas en France. On a eu une constante dans ce travail-là, ça a été que cette présence et que notre présence ne compromette pas ni la sécurité ni la mission de protection des enfants, pour ne pas nuire ni au travail ni aux enfants, qui a une résonance particulière dans le champ de la protection de l'enfance, où la garantie d'une sécurité affective constitue une priorité, pouvant être estimée comme compromise ou fragilisée par une participation à une recherche. Et puis aussi comment les enfants donc, nous perçoivent avec cet ensemble d'adultes, donc ce magma d'adultes qui s'occupent d'eux. On a pu voir notamment au Chili que les enfants nous reliaient aux activités qu'on leur proposait, à l'histoire qu'on construisait avec eux petit à petit. Et même si on expliquait notre travail à plusieurs reprises, ben, ça restait assez abstrait pour eux et ils s'en souvenaient pas nécessairement d'une séance à l'autre. Au Chili, ils nous identifiaient comme des oncles et des tantes, comme les autres professionnels, avec seulement nos corps et nos personnalités pour pouvoir nous distinguer des autres. Bueno, lo último que todavía no hemos realmente iniciado es el análisis realmente de los materiales, pero tenemos algunas pistas de cómo pensamos abordarlos. La primera tiene que ver con ver la evolución de los intercambios, cómo fueron pasando también de una lógica de descubrimiento hacia desde de los países hacia aspectos más cercanos a la vida cotidiana y a sus preocupaciones contextuales, un describir y descubrir. Posteriormente también analizaremos los temas abordados por los niños y las niñas en términos de diferencia y similitudes y también pensar en lo que poco o nada mencionaron y que quizás nosotras y nosotros esperábamos. Y por último, pensamos en las dinámicas de participación colectiva también como un eje de análisis, en particular desde la perspectiva de la creatividad infantil y la comprensión de los soportes que generaron. Bueno, finalmente para cerrar, queríamos compartir esta experiencia y también comentar que esto nos va a servir también para el análisis de los datos, como pensar en qué contextos se generaron. Y también hoy en día, como investigadores, tenemos la responsabilidad de contribuir a transmitir su visión de su situación vital. Eso, muchas gracias por su atención. Ahora vamos a dar la palabra a Rosario, que Matías ya la presentó anteriormente. Rosario Spencer y Claudio Castillo tuvieron acceso a nuestro texto con anterioridad para que puedan preparar un comentario respecto de esto. Aquí para avanzar. Y eso. ¿Ese es para avanzar? Sí, ese es para avanzar. ¿Y hacia dónde apunto? No sabemos. Yo probé en otro lado y algunos Ya. resultados. Ok, gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer a Muriel por esta invitación. La verdad es que es un desafío para mí, ¿cierto?, hacer este comentario, pensando en que no es una evaluación de un proyecto, sino que es una invitación a reflexionar sobre el proyecto y sobre aquellos puntos que a mi modo de ver son justamente fortalezas y que de alguna manera nos cuestionan y nos invitan también a reflexionar respecto de cómo trabajamos con niños y niñas, no solamente desde la investigación, para mí en lo personal también desde la clínica, desde la que a lo mejor tenemos incluso más puntos en común que desde otros paradigmas de investigación, ¿cierto? Cuando rescatamos justamente la palabra y la visión de los niños. Ahí. Bueno, las rutas de intercambio, la correspondencia entre Francia y Chile no siempre han sido tal vez tan expeditas y fáciles
como lo fueron en este proyecto, ¿cierto? Hace algún tiempo, para partir desde París o desde Santiago, había que atravesar parte del norte de África, un océano, Amazonas, cordillera, y por lo tanto, si hubiéramos tenido una correspondencia de este tipo hace algún tiempo, no hubiéramos podido hacerlo en el tiempo que lo hicimos, que lo hicieron actualmente, ¿cierto? Aprovechando la ventaja de poder tomar los recursos, los reportes, la producción de los niños y utilizar los medios a nuestro alcance para facilitar este intercambio. Ahora, un primer punto que a mí me gustaría rescatar es el de la reivindicación de la mirada infantil. Aquí tenemos una serpiente, ¿cierto? Una serpiente que uno puede pensar, bueno, ¿por qué esta persona, ¿cierto?, puso una serpiente en esta diapositiva? Y es una anécdota para comentarles que hace algún tiempo, en un trabajo de supervisión con otros colegas clínicos, comentábamos respecto de un niño, ¿cierto?, que al elegir una figura, un animal que representaba a su mamá en una técnica que es el genograma familiar, había dicho que su mamá para él era como una serpiente. ¡Wow! ¿Cierto? Imaginémonos la cara de ese psicólogo o psicóloga, ¿cierto?, cuando atribuyó desde su adultez significados de lo que podía ser tener una mamá serpiente, fría, peligrosa, distante. Y cuando el psicólogo, ¿cierto?, que se había formado en el trabajo con niños y niñas, le preguntó, bueno, ¿y qué es para ti el que tu mamá sea una serpiente? La respuesta del niño fue, porque yo sé que mi mamá va a ser capaz de llegar a donde yo la necesito, cuando yo la necesite, y que va a ser capaz de encontrar el camino para llegar cada vez que yo la necesite, va a estar disponible y va a estar presente. Entonces, desde ahí yo creo que el primer punto que a mí me llama la atención y me gusta mucho de este proyecto es justamente el desafío de reivindicar la palabra infantil, la mirada infantil, la subjetividad de los niños y niñas desde sus experiencias y de darle una visibilidad, ¿cierto? Porque nosotros como adultos tenemos una responsabilidad para apoyar justamente el que esta mirada de los niños sea vista por otros adultos y por otros niños también. Ay. Bueno, desde ahí entonces este proyecto, algunas de las palabras que me vienen cuando leo la propuesta y cuando conozco la propuesta, tiene que ver justamente con un intercambio, ¿cierto? Con un intercambio real, con un intercambio entre iguales, ¿cierto? Entre niños y niñas que están viviendo una experiencia similar, pero la invitación a este intercambio no tiene que ver con qué le quieres contar tú a esta niña o a este niño sobre tu vida en la residencia, sino que tiene que ver con qué le quieres contar. ¿Ya? Y desde ahí también rescatamos la vivencia de los niños y las niñas, no solamente reduciéndolo a la experiencia de la residencia o de estar bajo el sistema de protección en la infancia, ¿cierto? Sino que nos vamos hacia niños y niñas, punto, ¿ya? Y desde ahí también me parece a mí que es una aproximación que si bien reconoce, ¿cierto?, que es una población minoritaria y vulnerable, vulnerada, sigan siendo niños y niñas con necesidades de intercambiar y de conectarse con otros niños y niñas. Desde ahí entonces también, a mi modo de ver, este intercambio permite a los niños y a las niñas tener, por así decirlo, una experiencia compartida en el que el otro es un testimonio de mi experiencia personal. Algo sucede con las experiencias que cuando las compartimos, ¿cierto? Es como que se materializan, se hicieran realidad de una manera tal vez más tangible que cuando están solo adentro de mi cabeza, ¿cierto? Es como que ocurren. Hay un otro que también las ve y con el cual entonces las podemos compartir, las podemos comentar. Desde ahí, entonces, a mi modo de ver también, este proyecto valida la experiencia infantil de la vida de niños y niños, no solamente, aunque sea redundante, de la protección de la infancia, sino que de sus vivencias, de su infancia, de su niñez. En este contexto, entonces, además,
¿cierto? Es relevante porque si bien yo creo que la palabra, la mirada, la subjetividad de los niños en general, al menos en nuestra cultura, sigue siendo tal vez menos valorada, menos escuchada que la de los adultos, ¿sí? Aún es menos escuchada probablemente cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están bajo los sistemas de protección de la infancia, quienes, claro, uno podría pensar, bueno, los niños y las niñas que viven con sus familias no eligieron a sus familias, los niños que viven en residencia tampoco eligieron, pero se van sumando las no elecciones, ¿cierto? Tenemos más no elecciones, tenemos más situaciones en las que muchas veces han sido ubicados, ¿cierto? Como una grúa, en las cuales se los ha sacado de su contexto y se los ha puesto en otro. Entonces también esta experiencia de invalidación, esta experiencia de invisibilización, probablemente es mayor en los niños que están bajo el sistema de protección infantil versus los de otros niños, que a lo mejor al menos cotidianamente pueden tener otras decisiones y otros tipos de intercambio con adultos y con otros niños en los contextos en los que se desarrollan. Este proyecto además, ¿cierto? Podido superar, ¿cierto? Se ha enfrentado a distintos desafíos, ¿ya? Lo cual también me parece importante subrayar. En primer lugar, el desafío del financiamiento, ¿cierto? En un contexto en el que el financiamiento para la ciencia, ¿cierto? No es a lo mejor el que quisiéramos, y menos tal vez en ciencias sociales y en infancia y adolescencia, el tener una investigación financiada gubernamentalmente, con apoyo también de la misma institución, de la universidad, y que justamente cuyo propósito es, desde un enfoque inductivo y etnográfico, reivindicar la palabra de los niños, no es menor, ¿cierto? O sea, es un proyecto que efectivamente yo me imagino que los evaluadores lo deben haber evaluado muy bien para lograr tener este financiamiento, ¿cierto? Y eso habla también de la calidad metodológica tras la propuesta, ¿ya? Sabiendo lo competitivo que son los proyectos de investigación y el obtener un financiamiento, ¿sí? Lo que también es prometedor saber que este tipo de proyectos pueden ser financiados y que por lo tanto podríamos pensar en una continuidad. Por otra parte, estuvieron los desafíos desde el punto de vista ético, ¿ya? Al trabajar con niños, niñas y adolescentes en residencias, tanto en Chile como en Francia, estamos pensando, ¿cierto? Cuando uno ve las normas éticas, al menos en el Comité de Ética de la Universidad de Talca, hay un descriptor que es poblaciones vulnerables, ¿cierto? Y dentro de las poblaciones llamadas vulnerables se encuentra la infancia, los niños, y más aún los niños que están bajo algún sistema de protección. Entonces esto nos habla también del desafío que tenemos que tener al cuidar la participación de los niños en este proyecto y que nuevamente, si es un proyecto que está en curso, es porque se aseguró, no solamente en sus inicios, sino que a lo largo de toda la trayectoria y ejecución del proyecto, el resguardo y el cuidado por el bienestar de las personas que participaron en él. Por otra parte, tuvo el desafío del trabajo en terreno, así como lo comentaron hace un momento. Cuando uno trabaja con adultos, ¿cierto? Y a lo mejor con autorreportes o con la población universitaria, uno tiene bastante trabajo avanzado, ¿cierto? Para los que trabajamos con universidad, podemos aplicar cuestionarios, podemos luego hacer nuestros análisis y vamos avanzando rápido. Para quienes trabajamos con niños y niñas, tenemos una montaña, ¿cierto?, que sobrepasar en la medida en que están los papás y las mamás, en el caso de niños que viven con sus papás y sus mamás, ¿cierto? Pero además, en el caso de estos niños en protección infantil, están las instituciones. Y las instituciones a veces apoyan y favorecen la investigación y otras veces hay muchos, tal vez, no sé, desconfianza o tal vez no se conoce bien. Nosotros como investigadores tal vez no hemos hecho ese trabajo de contar, de ser más transparentes, de ser más explícitos. También está la sensación, y con justa razón, de que muchas veces los investigadores vamos a tomar datos y luego nos vamos y con suerte enviamos un reporte, ¿cierto? Y no hay ningún proceso de construcción conjunta o incluso de devolución de la información, que en el caso de este proyecto está lejos de esa realidad, ¿cierto? Porque desde sus principios está considerada la incorporación de las instituciones de los niños
y de los adultos involucrados. Tenemos una metodología que también es desafiante. Los métodos etnográficos, los métodos cualitativos, ¿cierto?, implican una complejidad importante y además una tolerancia, yo creo, a la incertidumbre importante desde el punto de vista de los investigadores, lo cual es una habilidad que no todos tienen probablemente, ¿cierto? Y que desde ahí entonces nos desafía porque no sabemos, siempre uno tiene una preconcepción, ¿cierto? Siempre uno tiene algo que está buscando o algo en plural que está buscando, pero aquí tenemos que estar abiertos a lo que aparezca y a rescatar, subrayar, analizar, lo que también es un desafío desde el punto de vista metodológico. Y además la articulación entre países, ¿cierto? No solamente a nivel de la investigación, de las instituciones, sino que la articulación real, que fue la de los niños, que resultó, y resultó muy bien. Ahí. Ahora, otros dos aspectos importantes en los cuales me quiero detener y que también, a mi modo de ver, subrayan, ¿cierto? Y destacan la relevancia de este proyecto. En primer lugar, tiene que ver con la articulación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Dentro de la perspectiva y de la Declaración de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, se plantea el derecho a la participación. Es un derecho que no solamente tiene que ver, ¿sí?, con que el niño opine o diga lo que piensa, sino que es un derecho mucho más profundo, ya en una participación en un contexto de adultos en los que muchas veces no están los canales para que justamente esta participación pueda ser efectiva, ¿sí? Desde ahí, ¿qué es lo que nos dice la UNICEF respecto de este derecho de la participación? Que solamente puede lograrse si los niños, niñas y adolescentes se involucran directamente en las materias que les afectan. Y este proyecto justamente apunta a eso, a involucrar a los niños en aquellos aspectos de sus propias vidas que les afectan y darle entonces visibilidad, ¿sí? Y además, para lograr esta participación, se requiere de procesos permanentes como intercambio de información y diálogo entre niños y entre niños y adultos, donde los niños puedan aprender la manera en que sus propias opiniones, además de las de los adultos, ¿cierto?, se tienen en cuenta y determinan el resultado de los procesos. Aquí entonces también vemos que este proyecto apunta a este intercambio, a un intercambio entre niños, pero también entre los niños, los investigadores, para justamente lograr poner la importancia, poner el acento en la palabra de los niños, en la mirada de los niños, en un contexto, nuevamente, ¿cierto?, en el cual esta palabra y esta mirada muchas veces es silenciada o ignorada. Por otra parte, ¿cierto?, esta participación requiere ser informado, emitir opinión, ser escuchado, incidir en las decisiones. Y cuando yo leo el proyecto de Muriel y sus colegas, veo que cada uno de estos componentes se incorporó, se respetó y se fomentó, tanto en el diseño de la investigación como en la ejecución y luego en el análisis, ¿cierto?, de la información, con las pistas de análisis que hemos ido conociendo a lo largo de la mañana. Ahora, finalmente, para ir terminando también, y desde mi perspectiva clínica, no puedo dejar de mencionar cómo este proyecto también se articula con la mirada de la salud mental y del desarrollo infantil, pensando en que las poblaciones de niños y niñas y adolescentes que están bajo el sistema de protección en la infancia, ¿cierto?, son un grupo de personas que tienden a mostrar en los estudios epidemiológicos una mayor prevalencia de problemas de salud mental cuando los comparamos con los estudios, ¿cierto?, de niños y niñas que no están viviendo en esa situación. Ahí obviamente podríamos tener una discusión larga respecto de cómo se hacen estos diagnósticos, cómo podremos estar a lo mejor haciendo sobrediagnóstico, cómo podemos estar a lo mejor patologizando reacciones normales de niños y niñas o de cualquier sujeto que ha vivido una situación como las que han vivido estos niños y niñas, ¿cierto? Y cómo desde ahí entonces los tratamientos no necesariamente requerirían en todos los casos medicación, sabiendo que también hay una sobremedicación de estas personas, ¿cierto?
y que muchas veces esta medicación no va de la mano de un tratamiento psicosocial que los ayude justamente a lo mejor a elaborar, a procesar, a comprender las propias experiencias para poder ser intercambiadas, compartidas con otros, ¿ya? Me da la impresión de que este tipo de proyectos y este tipo de aproximaciones también podrían contribuir en esta línea, ¿cierto? A responder a modos de elaborar las vivencias, a qué y cómo compartir, con quiénes y para qué. Probablemente es muy distinto compartir experiencias con personas que han vivido lo mismo que yo que compartir experiencias con alguien que no lo ha vivido. No sabemos, ¿cierto? Yo no conozco los resultados del proyecto, pero a lo mejor así como al principio se hablaba de aspectos contextuales de los intercambios entre los niños, de la casa, de si era un edificio, si había patio, si jugaban a la pelota, a lo mejor eso, ¿cierto? Como en cualquier vínculo con otro ser humano, puede dar pie a empezar a conversar de cosas un poco más emocionalmente intensas y subjetivas respecto, por ejemplo, a veces nos enojamos, a veces estamos tristes, que tienen que ver con un intercambio de, a lo mejor, el dolor, el sufrimiento que puede estar también detrás de estas dificultades de salud mental. ¿Por qué? Porque las trayectorias del desarrollo continúan, ¿cierto? O sea, a pesar de que estos niños y niñas pueden manifestar necesidades respecto de su salud mental, eso no para, no detiene el desarrollo. El desarrollo y su trayectoria va a continuar operando y las necesidades del desarrollo infantil de afiliación, de establecer vínculos, de pertenecer, de tener una identidad, de darle un significado a sus propias experiencias, de ser comprendido, visto y reconocido, permanecen. Y lo importante entonces de tener acciones y proyectos que justamente apunten a este tipo de necesidades de niños y niñas independientes del contexto en el que vivan. Reconocer entonces las necesidades de salud y del desarrollo van a permitir favorecer el bienestar a corto, mediano y largo plazo. Y desde ahí lo valioso de este proyecto, o una de las cosas, de las muchas cosas valiosas, ¿cierto? Apunta también a cómo puede ser una fuente para promover el bienestar de los niños y niñas que participan en él. Para terminar, esta es una pintura de René Magritte que se llama El arte de la conversación. Aquí, claro, los niños no conversaron, pero dialogaron, ¿cierto? Intercambiaron. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta pintura es cómo, nada, cuando uno comparte, cuando uno conversa con otro, uno puede elevarse, ¿cierto? Uno crea un espacio entre dos personas que a lo mejor nos permite mirar las cosas también desde otro punto de vista. Y probablemente ellos desde allá arriba ven lo que ocurre abajo de manera muy distinta que cuando estamos solos en el camino. Así que solo me queda agradecer y felicitarlos por su excelente proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. A saludar especialmente al equipo de investigación. Probablemente hacer investigación, como decía la doctora Spencer, en ciencias sociales no es tan fácil. Y, y primero quisiera felicitar el esfuerzo académico también de vincularlos con temas de protección especializada, porque creemos que efectivamente hay una necesidad de que la academia también se involucre en los temas de protección especializada, generando evidencia nacional respecto de lo que estamos haciendo y pueda también acompañar los procesos de cambio. Este proyecto que da cuenta de esta correspondencia entre niño y niña, que además pudimos escuchar algunos audios, da cuenta también de, primero, que son niños hablando entre ellos y teniendo dudas, teniendo curiosidades respecto, primero, de cuestiones concretas, respecto de dónde viven, qué comen, qué hacen, y después incorporando tal vez aspectos que van más allá de la curiosidad inicial. A medida que estos intercambios evolucionaron, también empezaron a presentar otro tipo de preocupaciones. Quisiera además plantear que hay tensiones en ambos sistemas. Cuando ustedes hacen la presentación comparada,
Hay cuestiones similares, nuestros sistemas son judicializados, ambos, es decir, es una decisión judicial que un niño o niña ingrese a una residencia. Sin embargo, los datos de niños y niñas en residencia en Francia son mucho más elevados comparativamente que la población que hoy está en residencias en Chile. Porque además nuestro país inició el año 2016 una fuerte decisión de una desinstitucionalización. Esto tuvo lamentablemente un quiebre después de la pandemia y hemos tenido de vuelta un aumento en los ingresos y eso se da además de una manera muy contraintuitivo porque Chile es un país en que la natalidad ha bajado muchísimo, sin embargo las causas de ingreso a residencias dan cuenta principalmente de que hay negligencia, abandono y violencia. Por lo tanto, hay también un contexto más adverso para el ingreso de niños, niñas y adolescentes. Pero además se da con ciertas particularidades que yo quisiera también plantearlo en la conversación. Porque específicamente el grupo que el equipo investigador da cuenta de estos diálogos y conversaciones es el único grupo en el que los últimos años, muchas gracias, disminuyó su presencia en residencia. El grupo de 9 a 13 años es el único grupo de edad en que en los últimos 4 años cae un 8% su participación. Tenemos hoy un cambio en, entre comillas, el perfil de quienes están en las residencias por cuanto la edad primero es muy temprana. De 0 a 3 años el aumento es de un 38%. Por lo tanto, tenemos un ingreso muy significativo de recién nacidos y niños pequeños al sistema residencial. Y luego a partir de los 14 años. Y a partir de los 14 años se da, además, en residencia, un fenómeno que es bien complejo. ¿Por qué? Porque uno no solo enfrenta la transformación institucional que tenemos el mandato ético y político de hacer, es decir, dejamos atrás residencias masivas y pasamos a tener residencias más pequeñas. Obviamente eso ha tensionado de una manera inimaginable el sistema, porque donde antes cabían 120 niños, hoy día hay que tener 12, 15, 20 hoy en promedio. Y eso no ha ido de la mano de un cambio del modelo de la provisión de servicios, que en el caso chileno es un modelo que sigue basado en la caridad, es decir, en que se espera que haya un organismo de la sociedad civil que aporte financieramente para la subsistencia de estos niños. Y lamentablemente, en nuestro país se produjo un quiebre con la sociedad civil a partir de unos hechos de corrupción asociados y por lo tanto hoy la sociedad civil no recibe los aportes que recibía previamente. Entonces, un modelo basado en la caridad hoy no se sustenta cuando hay un quiebre social de confianza con la sociedad civil. Por lo tanto, eso también es un tema de contexto que hay que señalar. Segundo, está el cambio de paradigma respecto de cómo abordamos la desprotección. Cómo el enfoque informado en trauma da cuenta de que las intervenciones se basan a partir de la teoría del apego, el desarrollo de vínculos, y por lo tanto es un trabajo más uno a uno y requiere de equipos que también se formen y respondan desde esa lógica. Y hay algo muy interesante que planteaban las y los investigadores respecto de esta, tal vez, cambio cultural respecto de quién está disponible a ejercer las tareas de cuidado más profesional. Hoy lo que nos pasa a nosotros como servicio de protección es que no encontramos a esas personas, porque las personas no están disponibles necesariamente a trabajar en un modelo residencial, menos con preadolescentes y adolescentes. Por lo tanto, no necesariamente estamos encontrando a las personas que tengan los mejores perfiles técnicos o profesionales para trabajar con preadolescentes y adolescentes, sino que estamos trabajando con quien quiere trabajar. Lo planteo porque eso también nos supone un desafío importante como sistema y como red. Por cierto, el aumento de las coberturas impacta en cualquier tipo de planificación. No estaba considerado que aumentáramos casi un 20% de ingresos a residencia
de niños en 4 años, ni que tuviésemos una lista de espera por ingresar a residencia. Y sumo al final algunos desafíos que dan cuenta de una complejización también de la respuesta. Primero, los temas de salud mental. Visualizamos que, dado que tenemos menos niños en residencias, 5.000, luego de haber tenido más de 20.000 el 2007, sin embargo, tenemos una mayor presencia de trastornos psiquiátricos, algunos detectados a tiempo, otros no detectados a tiempo, algunos con continuidad, otros sin continuidad de cuidados. Tenemos zonas importantes del país en que no hay dispositivos de salud mental para niños, niñas y adolescentes. Tenemos también un tema de consumo de drogas desde temprana edad en un grupo de niños y adolescentes para los cuales no necesariamente hay oferta pública, porque quiero hacer el punto. Hay un GES, una garantía explícita en salud para el consumo de droga en menores de 18 años. Sin embargo, su guía clínica parte desde los 13, asumiendo que no hay consumo antes de los 13. Y sin embargo, sí hay consumo y no hay una guía clínica común para dar una respuesta. Y por lo tanto, terminan siendo las residencias las que organizan la respuesta. Y tercero, el tema de la suicidalidad, que no solo afecta directamente al entorno inmediato, sino que también afecta a una residencia completa cuando hay ideación suicida muy seguida, o tenemos intentos de suicidio, o tenemos suicidios consumados. Y ahí tenemos un desafío mucho mayor porque se concentra el riesgo de suicidalidad cuando hay desprotección avanzada. Agrego que, obviamente, en el caso de adolescentes tenemos un impacto asociado a la nueva criminalidad. O sea, en el mundo está documentado que las bandas criminales buscan a sus nuevos integrantes en los modelos residenciales. Por lo tanto, hacer frente a aquello también implica un desafío importante, porque son los trabajadores de protección especializada los que tienen que hacer las denuncias, poner la cara, salir persiguiéndolos, tomar la foto, dar cuenta de las patentes, y después son los mismos los que son perseguidos por las bandas criminales. Y eso asociado también a explotación sexual, que es un fenómeno hoy mucho más visibilizado. No por ello antes no existía, sino que obviamente ha cambiado, el tema de las redes sociales lo facilita muchísimo y me alegra mucho que esté más visibilizado, porque eso implica también que asumamos el rol social de la prevención, que no es solo una tarea del servicio, es una tarea de la comunidad en su conjunto. Primero, denunciarlo. Segundo, que tengamos un consenso social de que es un delito y un crimen, y que dejemos de responsabilizar a los niños y los adolescentes respecto de lo que supuestamente deciden libremente, porque no existe el consentimiento cuando hay asimetría de poder. Y creo que avanzar en esos consensos también es clave. Agrego que hay algunos factores adicionales como la movilidad humana. Nosotros obviamente hemos tenido un impacto significativo en materia de movilidad humana en la zona norte del país, principalmente niños y niñas bolivianas, y en el resto del país niños y niñas venezolanos. Eso también impacta en materia de la respuesta que tenemos que dar. Y hay un fenómeno que es contraproducente porque tenemos que en los ingresos a residencias estamos viendo un rezago escolar significativo. Sin embargo, hemos tenido un aumento muy importante de adolescentes que se mantienen en residencia. Tanto que entre octubre del 2021 y octubre del 2025 aumentó más de un 60% los mayores de 18 años en residencias que están estudiando, con un importante ingreso a la educación superior. Entonces tenemos un rezago escolar significativo al ingreso, pero estamos teniendo, y ahora con el resultado de la PAES probablemente lo vamos a ver, el año pasado, de los 560 mayores de 18 años en residencia, 180 estaban en educación superior, estudiando no cualquier cosa, lo voy a decir, o sea, tenemos estudiantes de distinguidas carreras en distinguidas universidades, pero también formación técnica, o sea, tenemos de todo, en verdad. Era algo para lo cual tampoco estábamos preparados. Ni siquiera teníamos autorización para comprarles computadores. Este año tenemos la autorización para hacerlo. O sea, nos enfrentamos también a desafíos en términos de estas trayectorias
Y, y lo quiero plantear tal vez para la discusión académica, ¿no? Que también vemos que hay casos en que las residencias son un factor protector. Y por lo tanto, la idea crítica de las residencias también choca con resultados en que se transforma en un factor protector para un grupo importante de adolescentes. Y esta condena social respecto de las residencias afectan, por cierto, la participación social. Y ahí lo conecto con esta idea de participación clave de este estudio. Yo creo que hemos avanzado, está el equipo de participación del servicio. Nuestros estudios dan cuenta de que niños y adolescentes se sienten partícipes del diseño de sus intervenciones. Sin embargo, la mayoría da cuenta de que no se siente partícipe de la vida social del país, de que no se siente partícipe de las actividades comunitarias, deportivas, culturales, sociales. Y eso nos pasa en cuestiones prácticas. Hoy día abrir una residencia, la principal oposición es de los vecinos. O sea, nos cuesta encontrar los trabajadores y nos cuesta encontrar vecinos que quieran que estemos en ese espacio. Por lo tanto, ahí también hay una crisis social respecto de no asumir que como sociedad tenemos una responsabilidad. En una actividad, en una comuna rica de Chile, en un consejo municipal, donde hay varias residencias, se dijo que era una zona de sacrificio el que hubiesen 7 residencias en esa comuna. Igualándolo a un basural, igualándolo a las cárceles, a eso se le llama zona de sacrificio, ¿no? Entonces, ahí la reflexión también es, como país, es hagámonos cargo de un rol que es también social. Pero eso significa que todos nos hacemos cargo, no solo el servicio de protección. Y ahí también quisiera plantear estas diferencias que ustedes ponen en la atención de esta mediación más institucional de la participación en el modelo francés. Yo diría que en el caso nuestro hay una participación mucho más abierta. Además, yo creo que hay avances significativos en materia de la representación jurídica. Eso también en el caso de adolescentes los empodera también en su participación y decisión. Y nosotros estamos en este minuto levantando, y Camila recién me comentaba datos positivos, nuestro primer estudio de bienestar subjetivo de niños, niñas y adolescentes en protección especializada. Y ese es un punto al debe que teníamos, entender qué es lo que pasa cuando un niño está en protección especializada. Y ojalá a futuro esa sea nuestra línea de base para tener evaluaciones de impacto respecto de las intervenciones que hacemos. Entonces yo quisiera, junto con plantear estos elementos, poner en valor la investigación que realiza el equipo de la Universidad Central con sus colegas de Francia, porque aporta una mirada particularmente valiosa respecto de la participación situada en preadolescentes, en este caso, poniendo en el centro la experiencia cotidiana de los niños y las niñas. De manera que este estudio también da cuenta, y probablemente en los análisis más profundos que ustedes sigan haciendo, nos va a permitir también encontrar algunos espacios de mejora para el servicio, ¿no? Cómo vinculamos esta investigación con los diseños de participación en contextos donde a veces hay prácticas tensionadas de tutela. Ustedes planteaban, por ejemplo, lo de las imágenes. El año pasado, después de una solicitud formal del Consejo Asesor de Niños, Niñas y Adolescentes del Servicio, nosotros autorizamos el uso de imágenes en ciertos contextos. Tiene que ser un contexto positivo, no tiene que atentar contra la seguridad del niño o niña, ese niño o niña tiene que elegir qué nombre quiere que se ponga, pero también tiene que haber asentimiento y consentimiento. Es decir, pasamos de una prohibición absoluta, esto fue incluso en consulta con la Defensoría de la Niñez, a poder darle la posibilidad de que tengan rostro. Porque esa era su queja. ¿Por qué no tenemos rostro? ¿Por qué aparecemos borrados, solo de espalda? Y hay una conversación muy interesante al respecto. Yo creo que ese es un logro del Consejo Asesor, de que hayamos finalmente regulado que sí pueden aparecer, pero también de manera protegida.
Entonces cumplimos estos estándares éticos, pero también le permitimos que ellos se sientan reflejados y visibilizados y que no sean terceros que hablen por ellos. Y con esto cierro en términos que investigaciones como esta nos recuerdan que proteger no es solo reparar, es también escuchar. Que comprender y construir un sistema de protección especializada a la niñez y adolescencia parte desde lo cotidiano, parte desde el humano. Y como decía la doctora Spencer, parte desde el diálogo, de la conversación, desde la empatía, desde la compasión en el diseño de política pública. Por lo tanto, agradecer el estudio y plantearles que como servicio de protección estamos comprometidos con entender que trabajamos para personas y que somos personas y por lo tanto lo humano tiene que prevalecer por sobre lo administrativo. Así que muchísimas gracias por el espacio.